Listo, César, estamos al aire. Ok. Muy buenos días. De antemano disculpar al subsecretario Pablo Jiménez Pons, que pues, tuvo un pequeño evento por lo cual pues, no pudo asistir para dar inicio a esta pequeña conferencia. Antes que nada, los presentes que nos acompañan en este evento virtual, a nombre de la Secretaría para el Desarrollo Energético del Estado de Tabasco, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que lleva por tema uso de la geoquímica avanzada para la determinación de zonas de interés durante la perforación, la cual será impartida por el doctor Pedro González, aquí presente, gerente de subsuelo en Perseus Energy. En el marco de este primer simposio energético del Golfo de México, transfiriendo conocimientos a las nuevas generaciones, organizando en conjunto con la Secretaría para el Desarrollo Energético, la Agencia de la Energía en Veracruz, la Agencia de Energía de Tamaulipas y la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático de Energía del Estado de Campeche, todo esto en la colaboración con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. El doctor Pedro González, aquí presente otra vez, que va a ser nuestro conferencista, cuenta con un doctorado en filosofía por la UPAEP, así como en la maestría de tecnología de control de calidad por la UVM y la licenciatura en ingeniería petrolera por la Universidad de Oriente de Venezuela. Se ha desempeñado como ingeniero en yacimientos y producción por más de 20 años y ha trabajado aquí en México en estados como Veracruz, Chiapas y Tabasco. Actualmente ostenta el cargo de gerente de subsuelo en la empresa Perseus Energy. De igual manera, quisiera compartirles que para la dinámica de esta conferencia, el doctor Pedro González ha tenido bien acceder a contestar preguntas hasta el final de la conferencia, por lo cual pues, se va a realizar una pequeña sección de preguntas y respuestas hasta el final de su conferencia. Obviamente el personal de Mexi nos va a apoyar para estar abriendo y cerrando micrófonos, que son los que van a dar la palabra a la gente. Entonces, sin mayor preámbulo, los dejo con el doctor Pedro González para su conferencia. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, César. Muchas gracias también a todos los presentes. Antes que todo, pues, esta oportunidad de poder compartir con ustedes pues, la experiencia que hemos venido desarrollando en el área de pues, la caracterización de yacimiento, con el uso, en este caso, pues, de la geoquímica, sobre todo en la geoquímica avanzada, para determinar zonas de interés durante la perforación. Tenemos actualmente pues, más de 8 años trabajando en el desarrollo de tecnologías, metodologías, más que todo para la determinación de comportamientos, de componentes del yacimiento, en los cuales vamos a describir un poco a continuación. En este caso, pues vamos a tratar de cubrir con el tema, primero que todo, pues entender qué es la geoquímica, en qué consiste y para qué nos va a servir. De igual forma, pues tratar de entender cómo caracterizar esa parte geo de ese componente geoquímica, ¿no? Y de igual forma, pues cómo también caracterizar esa parte química que compone esta ciencia. Vamos a ver un poco pues, los análisis compuestos de la parte geo y química. Vamos a ver ejemplos de campo y bueno, las conclusiones y recomendaciones para luego pasar ya a la parte de preguntas y respuestas. Un poco para entrar en contexto, ¿de qué se trata esto de la geoquímica? Pues la geoquímica es una especialidad, es una rama de las ciencias de la Tierra, una rama no tan reciente, pero sí ya con innovaciones que van realizándose sobre todo en dispositivos que permiten realizar con mayor precisión que la parte convencional, ese estudio en donde se conjugan características geológicas y químicas de los elementos que constituyen la corteza terrestre. Ya sabemos que en nuestra área de interés, pues un yacimiento lo constituye tanto propiedades de roca como propiedades de fluidos, y en ambos casos, tanto la roca como los fluidos, pues tienen componentes químicos que nos ayudan a identificar que estamos realmente en presencia de una zona de interés o un yacimiento de interés. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Pues consiste en la determinación de la composición de esos elementos que conforman un yacimiento.
y establecer con ello pues las características que permiten identificar que realmente estamos ante una zona que puede resultar ser de interés, ¿okay? Que puede contener realmente el fluido de interés que estamos tratando de ubicar con la perforación de un pozo. ¿Para qué nos sirve entonces realizar este análisis geoquímico durante la perforación o en la caracterización como tal de esas zonas de interés durante la perforación? Bueno, para la identificación de yacimientos con una mejor y mayor precisión. Ahora bien, este concepto de geoquímica, como ya mencioné hace un momento, pues ya viene caminándose desde hace muchos años. Inicialmente, pues se realizaba o se ha venido realizando esta detección a través de la determinación de componentes de hidrocarburos contenidos en la roca mediante el uso de cromatógrafos, ¿okay? Que pues han permitido identificar la presencia de componentes de hidrocarburos a través de la recolección de los gases que provienen dentro del fluido de perforación, una vez que se colocan en las trampas de colección de todos los residuos que vienen arrastrándose del proceso de perforación y se instalan trampas de gases, pues con esas trampas de gases se han venido desarrollando análisis cromatográficos que han permitido identificar compuestos de gases, los compuestos más livianos, tales como el metano, el etano, el propano, butano, y en todo caso, hasta este momento, pues la cromatografía se ha limitado a la identificación de los componentes más livianos de esa parte de hidrocarburos. Sin embargo, ya han empezado a incorporarse una nueva generación de identificadores de presencia de compuestos de hidrocarburos, que son los espectrómetros de masa. Con ello, pues nos han brindado una muy buena precisión y muy buena caracterización de componentes de hidrocarburos que han permitido la ampliación del rango de identificación de componentes, extendiéndose mucho más allá de determinar componentes por encima del C5 o propano. De igual forma, estos espectrómetros de masa han permitido identificar no solamente componentes hidrocarburos, sino también componentes, otros tipos de componentes, ¿no? Tales como gases inorgánicos, presencias de gases, o más bien componentes aromáticos, entre otros. Pero más allá de la determinación de la parte química del compuesto o del componente que se encuentra dentro del yacimiento o dentro de ese posible yacimiento que estamos atravesando con la perforación, también es posible identificar importantes elementos con la caracterización de la parte geológica, ¿no? Con el estudio de esa composición de la roca. ¿Cómo se ha venido realizando esto hasta ahora? Bueno, a través del análisis geológico paleontológico convencional. Sin embargo, pues ya se ha venido incorporando una nueva generación de dispositivos que también han permitido pues desarrollar con una muy buena precisión, una precisión bastante importante, ese análisis de componentes elementales de la roca. Con lo cual, pues podemos hacer una muy buena inferencia de cuáles son las características que tiene esa roca almacén. ¿Okay? Entonces, a continuación vamos a empezar a desarrollar el tema de cómo ha sido o los dispositivos o cómo son los dispositivos con los cuales podemos desarrollar este análisis. Como ya venía comentando, pues el análisis geológico paleontológico convencional, pues el dispositivo que se ha utilizado, se ha venido utilizando para ello, además de la experiencia y la experticia de la composición de las rocas de interés, obviamente pues los microscopios son una pieza importante para la determinación de esos componentes geológicos. Y también pues el conocimiento por correlación de esas zonas de interés.
de tal manera que con ello podemos determinar pues, dónde estamos atravesando o de dónde estamos navegando nosotros en el momento en que se está realizando la perforación y poder identificar, bueno, qué tipo de composición tiene esa zona que estamos atravesando y si esa composición permite tener la acumulación del fluido que estamos buscando, tal como el hidrocarburo, ¿no? Sin embargo, pues se han venido desarrollando nuevas generaciones de dispositivos, tales como dispositivos como el XRF, que es la difracción de rayos X, ¿ok? Y la fluorescencia por rayos X y la difracción de rayos X, que permiten estimar, bien sea que estemos realizando análisis con XRF, la determinación de los elementos que componen la roca. ¿Qué elementos? Bueno, elementos compuestos contenidos dentro de la tabla periódica que en conjunción son los que le dan la característica que tendría la roca para la contención y la forma de entrampamiento que puede tener de fluidos de interés. Con esto, bueno, se ha desarrollado dispositivos que tienen inclusive la capacidad de detectar pues, más del 80% de los elementos contenidos en esa tabla periódica y de igual forma pues también permiten realizar ver cómo es esa cristalización que contiene la roca y con ello poder inferir cómo es la mineralogía. Obviamente estos dispositivos permiten desarrollar un análisis de muy alta precisión, inclusive precisiones que van por encima de el 0.001% de error, ¿okay? Comparado con la composición real. Importante destacar, en el mercado pues se consiguen muchos dispositivos de análisis con XRF, sobre todo los del XRF tienen mayor variación, hay unos que son tipo pistola y hay otros que son tipo cajón, con el cual pues permite desarrollar un análisis a 360 grados sobre la muestra de roca que se está analizando. Inclusive hay unos que almacenan hasta un máximo de 10 muestras de roca para desarrollar ese análisis de forma continua, ¿ok? En función de determinación de elementos, perdón, secuencial. Es decir, a medida que vamos colocando las muestras en función de la profundidad que fueron colectadas, te va desarrollando pues cómo es la composición elemental de esa roca. Difieren, y de hecho este tipo de dispositivos es el preferente en uso para este tipo de análisis con respecto a los dispositivos XRF tipo pistola, los cuales pues hacen un análisis en función de el ángulo y la posición que estemos nosotros analizando en la roca, porque ellos estarían dirigiendo el rayo X a la superficie que es capaz de leer. Solamente estaría realizando un análisis de tipo direccional, dándonos la composición elemental que tendría la roca solamente sobre esa superficie que se está estudiando. Respecto a estos, como el que podemos ver en la lámina, que ya permite desarrollar un análisis a 360 grados y que pues, nos daría mejor precisión para este tipo de análisis. Otros de los dispositivos, y ya hablando un poco más referente a la parte de el análisis del fluido que está contenido en la roca, pues el uso del cromatógrafo, que es quizás más conocido cuando estamos realizando pues, análisis de muck logging en el pozo a través de la colección de fluidos y muestras de roca de perforación. Como lo mencioné yo anteriormente, pues a través del uso de trampas de gases, con el cual podemos establecer la composición
de los gases más livianos que tiene ese fluido que puede estar contenido en esa zona de interés. A través de la inferencia, o más bien a través del uso de un elemento marcador, muchos de ellos utilizan hidrógeno como elemento marcador para poder detectar componentes de hidrocarburos, y con ello pues logran identificar composición o participación de componentes de hidrocarburos desde el metano hasta el pentano. ¿Ok? Y tienen pues también una limitada detección de componentes inorgánicos. Hay unos cromatógrafos que tienen la capacidad pues de detectar presencias de CO2. Sin embargo, pues creo que es el esquema más utilizado durante el proceso de muglogging en la perforación de pozo, el uso de cromatógrafos con pues la limitante de que nos da una muy buena idea de que hay presencia de hidrocarburos en una determinada zona, pero pues queda limitado a la detección de componentes de hidrocarburos hasta ciertos componentes alcanos, ¿no? Máximo son capaces de detectar pues hasta los pentanos. Por otro lado, y ya la nueva generación de identificadores, ya en este caso pues estamos hablando de espectrómetros de masa, en este caso pues no requieren de un elemento marcador, simplemente también conectados a una trampa de gas, son capaces de identificar componentes de hidrocarburos con una gama mucho más amplia de detección. Es decir, ya son capaces de detectar desde presencia de componentes de hidrocarburos desde el C1 hasta por encima inclusive del C20. Además de que también tienen la potencialidad de detectar presencias de componentes inorgánicos, tales como pues, hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, y obviamente con la presencia de estos, también nos da muy buena información, los cuales vamos a ir viendo pues, en el desarrollo del tema. Asimismo, también permiten la detección de componentes aromáticos, tales como benceno, sileno, tolueno, que obviamente pues, son parte de esa mezcla de componentes que conforman como tal el hidrocarburo de interés, y que pues, nos permite ayudar a detectar si realmente estamos en una zona de interés o no. Obviamente todo esto, este tipo de dispositivos poseen una bastante alta precisión, 0.001 partes por millón de precisión, lo que pues, nos da algo bastante confiable. Importante destacar que este equipamiento pues también se puede conseguir equipamientos de este tipo bastante compactos, con lo cual, muy a pesar de la precisión que ofrecen, son pues, dispositivos que son bastante transportables, reduciendo pues, el requerimiento en cabina de espacio para poder tener un dispositivo como este. Cuando hacemos la conjunción de lo que es el espectrómetro de masas con dispositivos de análisis de roca, XRF o XRD, pues tenemos ahí una capacidad de análisis bastante amplia, inclusive información que nos va a permitir tener una mejor idea de cómo está compuesto esas zonas de interés que estamos atravesando conforme a la información que nos está arrojando la perforación del pozo. Entonces, ¿qué podemos obtener con esta información que estamos obteniendo con estos dispositivos? Bueno, podemos determinar la huella geoquímica del fluido contenido en el yacimiento, de tal forma de que podemos establecer las características inclusive llegar a estimar pues, el tipo de fluido que está contenido en el yacimiento. ¿Okay? Esto sin que llegue a ser como tal, que quiera reemplazar un análisis PVT, para nada. O sea, ya sabemos que
esto es una información que nos va a dar en un tiempo completamente oportuno durante la perforación del yacimiento y que nos pueden ayudar a las estrategias de la terminación que queremos darle al pozo para pues tener una mayor vida productiva del mismo. Obviamente, posterior a que se tenga ya completado el pozo y que ya estemos obteniendo fluido producido ya de la zona que se hizo la completación, ya o el completamiento, podemos realizar entonces adquisición de esa muestra y validar como tal pues el comportamiento PVT que tendría ese fluido. Por otro lado, y a través de la información que se captura mediante las muestras de roca, es posible que podamos realizar un gamma ray calculado. Obviamente, cuando nosotros traemos muestras de roca a superficie y se procesan con un análisis XRF y podemos realizar la discretización elemental de la composición de la roca, podemos también conocer pues, cada elemento y con ello su potencial radioactivo, con el cual pues, podemos generar un gamma ray calculado que de experiencia hemos tenido muchas veces las herramientas tradicionales de lectura de gamma ray, los LWD, han tenido fallas en el momento de la perforación y a través de la estimación realizada o la generación del gamma ray calculado podemos tener información que posiblemente pues, se haya tenido pérdida con señales perdidas ahí en el LWD. De igual forma, también se puede realizar a través de la caracterización elemental de la roca, la estimación del TOC, o el cálculo del TOC, que también te puede dar muy buena información a tiempos bastante rápidos respecto a pues, el sometimiento de muestras de roca o el análisis de núcleo en laboratorio, que toma un tiempo considerable, que en el mejor de los casos puede ser de 3 meses o 6 meses, cuando pues a través de la estimación y de la caracterización geoquímica podemos tener en cuestión de horas una estimación de ese TOC. ¿Okay? Por otro lado, pues también se permite mejorar la precisión en la determinación de los cambios formacionales. Podemos establecer a través de esa composición elemental, bueno, cuándo estamos cambiando de formación. ¿Ok? Eso también lo hemos tenido por experiencia y voy a presentar unos casos de campo más adelante. Por otro lado, pues también podemos determinar o detectar zonas falladas o fracturadas a través de la presencia de elementos químicos como el helio, ¿ok? Helio e hidrógeno. Ya sabemos que estos elementos pues son los que poseen el menor peso molecular de los componentes de la tabla periódica y eso trae como consecuencia que tienen la mayor difusión, la mayor difusividad dentro de la red de fallas y fracturas de las zonas del subsuelo, lo que permite que una vez que la broca está rompiendo esa roca, ¿ok? Permite el rápido escape de los elementos más livianos, con mayor difusión, y precisamente son los elementos que tienen menor peso molecular, tales como pues, el helio y el hidrógeno. Otro beneficio, otra información que podemos obtener a través de esta caracterización geoquímica es la detección de componentes de roca, lo cual permite pues, realizar inclusive información de detalle mineralógico del mismo, de la roca, y posible pues, realizar una caracterización, una petrofísica con esta mineralogía y establecer con ello pues, el tipo de roca que estamos atravesando con mayor confiabilidad. Y por supuesto, pues también podemos obtener información con lo cual podemos establecer si hemos atravesado completamente un yacimiento o una unidad hidráulica o una zona de interés, o si pues estamos próximos a entrar a una zona de yacimiento o si estamos todavía
o estamos parando la perforación dentro de un seno de zona de interés. ¿Okay? O sea, es bastante la información que podemos obtener con este tipo de caracterización, cosa que pues, es de muchísimo valor cuando hacemos la conjunción de esta determinación de información. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta presencia de componentes que se obtiene mediante el análisis geoquímico? Bueno, cuando estamos hablando de componentes de hidrocarburos, pues estos componentes de hidrocarburos los podemos subdividir en tres grandes grupos. Como ya explicamos anteriormente, pues cuando adquirimos información mediante espectrometría avanzada de gases, es posible que podamos obtener la determinación de componentes hidrocarburos desde el C1 hasta un poco más allá del C20 en algunos casos, dependiendo de ese espectrómetro. ¿Okay? En todo caso, ese rango tan amplio lo podemos subdividir en tres grandes grupos. El grupo de componentes gaseosos, lo cual pues lo que normalmente hemos estado consiguiendo a través de la cromatografía, pero también podemos establecer la determinación de los componentes de hidrocarburos livianos, en los cuales englobamos componentes de hidrocarburos que van desde el C7 hasta el C12, y componentes de hidrocarburos un poco más pesados, que son aquellos componentes de hidrocarburos que van por encima del C13. ¿Okay? Entonces, en función de la presencia de cualquiera de estos componentes de hidrocarburos de estos tres grandes grupos, podemos establecer, inferir cómo es el fluido que está contenido dentro de nuestra zona de interés o yacimiento. De igual forma, la determinación de componentes orgánicos también la podemos subdividir en tres grandes grupos, los cuales podemos colocarlos como componentes aromáticos, dentro de los cuales podemos tener la presencia de benceno, sileno y tolueno. También tenemos los componentes de gases inertes, el helio, y otros componentes como el hidrógeno, CO2, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Por otro lado, ya en el análisis de la composición de la roca, podemos establecerlo también en grandes grupos, tales como elementos terrígenos orgánicos, elementos minerales, elementos metálicos. ¿Okay? Y con esto, pues, poder establecer esas conductas que nos van a permitir inferir cómo es las características que estamos consiguiendo en función de la información que estamos obteniendo de la perforación. De tal forma que cuando estamos hablando en la presencia de componentes de hidrocarburos, podemos establecer si la mezcla de hidrocarburos más aromáticos, porque realmente cuando estamos hablando de hidrocarburos, es una mezcla de componentes con los cuales también tenemos presencia de aromáticos, de diversos tipos de gases, ¿no? Diversos tipos de fluidos o de componentes que están contenidos y descritos en la tabla periódica, más esos componentes hidrocarburos y aromáticos que son los que me van a dar esa mezcla que voy a conseguir en esas zonas de interés. Ahora bien, si estamos en presencia de hidrocarburos meramente gaseosos, es decir, vemos mucha presencia de componentes de C1 a C6 y baja presencia de componentes más pesados o livianos, pues obviamente estamos quizás en presencia de una zona de interés que contiene un hidrocarburo gaseoso. Cuando estamos en presencia mayormente de componentes livianos, pues estamos hablando quizás ya de un fluido líquido, pero en función de que tengamos más presencia de gases que de componentes pesados, podemos ya inferir un poco cómo sería esa característica, cómo sería ese fluido que está ahí contenido. Igualmente, si tenemos presencias de componentes más pesados, o podemos estar hablando pues ya de un yacimiento de un fluido por encima de una gravedad, más bien de una gravedad PI bastante baja, con lo cual pues más o menos nos ayuda a inferir todo esto. Por otro lado, cuando además de la presencia de componentes hidrocarburos tenemos presencia de aromáticos
¿ok? Podemos decir que hidrocarburos con aromáticos presentes en ese fluido que está retornando de la perforación y atravesando la zona de interés, estamos quizás entrando a la zona de seno de hidrocarburo como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Lo mencioné hace un momento atrás. Cuando estamos dentro de la zona de hidrocarburos, pues es una mezcla que contiene presencias de muchos componentes, no solo de hidrocarburos, sino también de aromáticos, inclusive de componentes inorgánicos. ¿Ok? Pero ya hemos visto por experiencia que cuando estamos atravesando esa zona de interés, vemos presencia de hidrocarburos, pero no vemos presencia de aromáticos, ahí estamos atravesando por una zona que posiblemente se esté tratando de una zona de transición. ¿A qué me refiero con una zona de transición? Es una zona donde vamos a tener posible presencia de agua, ya que los componentes aromáticos son solubles al agua. Cuando no vemos presencia de aromáticos dentro de esa mezcla que compone el yacimiento o el hidrocarburo, posiblemente el agua haya hecho una disolución de esos componentes aromáticos y es porque, bueno, ya hay una transición hidrocarburo-agua. ¿Ok? Eso nos los va a confirmar o nos los puede ayudar a confirmar cuando vemos incrementos de presencia tanto de hidrógeno como de oxígeno. ¿Ok? O sea, son parámetros que nos van a ayudar a poder inferir cómo se está comportando la manifestación de componentes que estamos obteniendo pues, en la trampa de gas. Por otro lado, también el análisis del comportamiento de gases inorgánicos, inclusive de gases inertes, nos permite también inferir si estamos ante presencias de zonas falladas o con posible presencia de fracturas, ya que, como lo mencioné también hace un momento, al ser el helio o el hidrógeno los componentes de menor peso molecular dentro de los elementos de la tabla periódica, eso quiere decir que tienen mayor difusividad, son capaces de moverse dentro de la red de fracturas o las zonas de falla con mayor rapidez con respecto a otros tipos de elementos de la tabla periódica. De tal forma que hemos tenido por experiencia que cuando hemos notado presencia de gases como helio e hidrógeno por encima de las 10.000 partes por millón y se nota un incremento de su manifestación en partes por millón dentro de ese registro continuo de hidrocarburos, estamos posiblemente atravesando una zona de fallas o fracturas. Ya vamos a ver en un momento más, con ejemplos de campo, cómo se evidencia este tipo de información. Por otro lado, ya haciendo análisis de la composición elemental de la roca, también nombramos que podemos agruparlos en grandes grupos y de experiencia hemos tenido que cuando dentro de la composición elemental de esas muestras de roca vemos presencia de elementos terrígenos y orgánicos, pues también vemos que estamos en presencia de una zona que tiene un alto TOC. Por otro lado, también cuando hemos notado que hay incrementos en la presencia o hay presencia de magnesio en las zonas, en las muestras de roca que estamos caracterizando, pues están asociadas a posibles zonas de dolomías. Entonces, una vez que nosotros hemos adquirido la información, procesado la información mediante lo que se va analizando por espectrómetros de masa y por dispositivos de XRF y XRD, podemos generar gráficos continuos en profundidad donde podemos describir la mineralogía de la roca, ¿ok? Colocarlos, inclusive con información que podemos obtener de la perforación y con las herramientas convencionales, y podemos ir validando
los resultados que vamos obteniendo tanto en los registros de la perforación como en los registros continuos de hidrocarburos y de análisis de muestras de roca. Con ello, pues podemos conseguir generar y validar cómo se está obteniendo ese gamma ray calculado, ¿okay? Con respecto al gamma ray real que se está obteniendo a través del LW. Y si llegara a ocurrir la posibilidad de que falle la lectura del LW, pues podemos sentir confianza de que tanto podemos utilizar la estimación del gamma ray que estamos realizando a través del conocimiento elemental de la roca, y eso es una buena correlación. De hecho, hemos tenido la experiencia en un par de casos que se ha perdido lectura de la herramienta del LW y hemos tenido que determinar la entrada de la zona de interés a través del gamma ray calculado con mucha confianza. Por otro lado, también podemos ver en cuanto al análisis de la presencia del TOC, pues también cómo vemos que coteja bastante bien las zonas donde se evidencia alta presencia, o alto valor del TOC con respecto a análisis de núcleos realizado. Con la gran diferencia que este análisis TOC lo hemos tenido en cuestión de horas, obviamente estimado en función de la composición elemental de la roca, con respecto a los 3, 5 hasta 6 meses que se ha tardado pues, el análisis del núcleo en laboratorio. Y ha tenido pues, muy buena correlación que inclusive se encuentra por encima del 71% de cotejo. Por otro lado, bueno, también la detección de zonas de presencias de gases, zona de gases, ¿ok? Zonas de incremento de fluidos livianos y fluidos más pesados, con las zonas de incremento de presencia de aromáticos y zonas de incremento de presencia de hidrógeno y helio, que nos dicen, ya estamos entrando en la zona objetivo o ya entramos en la zona objetivo a partir de tal profundidad. Ya aquí nos evidencia, mira, ya vemos cómo se despliega el incremento de la zona de posible fractura con la presencia de hidrocarburos compuestos, ¿no? Esto pues es una ayuda de muchísimo valor que nos da información en un tiempo bastante corto con la información que vamos obteniendo con los registros continuos de esta geoquímica de pozo. Casos importantes que se han estudiado, hemos podido diferenciar o se ha podido diferenciar zonas inclusive de distintas características, distintas huellas geoquímicas, que cuando se realiza un crossplot que permite distinguir la gravedad API de los fluidos contenidos en yacimiento, pues nos da información de cómo se denota una zona de yacimiento respecto a otra y cómo sería la presencia de zonas de menor gravedad API con respecto a zonas de mayor gravedad API. En este caso, como pueden observar, zonas de presencia de hidrocarburos más pesados, obviamente están relacionadas a un crudo de menor gravedad API respecto a zonas donde tenemos igual o mayor presencia de hidrocarburos livianos y pesados, que obviamente están relacionados a un crudo pues, de una gravedad API mayor. Otro de los casos importantes que se ha tenido de experiencia, con los cuales se ha podido determinar a través de geoquímica, zonas en las cuales pues se habían bypaseado, se habían ignorado, porque presentaban pues características de o muy baja resistividad, porque son zonas muy apretadas, porque son zonas muy delgadas, ¿ok? Y por lo tanto, pues se habían ignorado porque
parecía que no había el suficiente interés en unas zonas que podían ser de 2 metros, 1,5 metros, o con zonas con resistividades inclusive de 3 ohmios o menores de 5 ohmios, pero que cuando se realiza esta discretización a través de geoquímica, es posible determinar que lo que estabas bypaseando dentro de una zona, de una zona de la formación, ¿okay? O de una formación mucho superior a la formación objetivo, pues estabas dejando zonas de hidrocarburos, de contención de hidrocarburos, que en la realidad pues te pudieron responder inclusive con producción que va por encima de los 500 barriles cada una de estas zonas. De tal manera que con este análisis de estos intervalos fue posible inclusive incrementar reservas y producción de un campo que se estaba dejando estas zonas bypaseadas porque sencillamente pues, se atravesaban y se iban directamente a las zonas de interés que estaban en niveles mucho más inferiores. Otro ejemplo importante de la ayuda que nos ofrece la geoquímica respecto sobre todo con la identificación del gamma ray calculado, se tiene de experiencia en un pozo horizontal en cuya perforación pues se tuvo pérdida de la herramienta de navegación y se tuvo que realizar la estimación de las zonas a disparar, a las zonas a incorporar mediante ese gamma ray calculado, lo cual pues permitió incorporar aproximadamente 3 zonas que pues no se tenía información de del gamma ray, perdón, ya que pues falló la herramienta del LLW y se pudo incorporar, identificar e incorporar a producción pues 3 zonas importantes que se tenían previstas para un pozo de este tipo. Otro ejemplo bastante importante, bueno, tenemos pues, la descripción litológica y mineralógica de un pozo a través de la variación de los elementos de la roca. Podemos identificar a través del XRF cómo se muestra la variabilidad de la composición, por ejemplo, en este pozo, un pozo de carbonato, cómo vemos prácticamente cómo hay el cambio formacional, cómo entramos a la zona de interés a través de este cambio, donde vemos que incrementa a partir de cierta profundidad pues la presencia de calcio, ¿ok? Que obviamente y validado con XRF, XRD, pues ya estamos en la zona de carbonato, y mediante la identificación de materia o de elementos tales como el magnesio, podemos decir, mira, que hay presencia de dolomías en esta zona. Y bueno, elementos como el vanadio pues están relacionados a la presencia de materia orgánica y obviamente pues coincide donde también hay incrementos de pues, la parte del TOC. ¿Ok? Un caso ya, un pozo en una zona terrestre, en la zona norte de México. Tenemos cómo vemos cuando estamos entrando en esa zona de interés, ¿ok? Vemos cómo se dispara la presencia de gases, de gases livianos, ¿ok? Y de presencia de aromáticos y también pues presencia de helio, en lo cual me dice, bueno, ya estamos entrando en una zona de interés, una zona donde se evidencia la presencia de hidrocarburos, justo en el incremento de la zona fracturada. Importante también ver que me ayuda a delimitar esa zona de interés, ¿ok? Vemos incremento y decremento de la presencia de estos hidrocarburos, igualmente vemos incremento y decremento de la presencia de aromáticos, y pues aquí vemos que coincide con una zona de sello, un cambio formacional, y luego, bueno, volvemos a tener presencia
de elementos hidrocarburos y elementos aromáticos que nos dicen, mira, esta es una zona de interés, esta es otra zona de interés. De igual forma, pues ya en otra condición, ya en una parte un poco más profunda, vemos cómo también es posible identificar esos cuerpos de interés bastante importantes. Si somos bastante acuciosos en el análisis, podemos también visualizar cómo a través del decremento dentro de una zona de interés en la presencia de aromáticos, podemos establecer posibles zonas de transición hidrocarburo-agua. Otro ejemplo, ya en un pozo, inclusive un pozo en tierra también, vemos estando ya en la zona, este es un pozo que atravesó la zona del Titoniano. El Titoniano sabemos que es una zona pues, que lo hemos siempre considerado como una roca generadora, pero que muchos lo han considerado como una zona de interés no convencional, un yacimiento prácticamente no convencional. Esto podemos ver cómo podemos identificar distintas zonas de interés, zonas donde vemos presencia de un hidrocarburo, en la parte superior, un hidrocarburo que puede contener inclusive una fase líquida, luego decrementa la presencia de la fase líquida, manteniéndose la presencia de la fase gaseosa, ¿ok? Y pues ya hasta tener otra vez una fase líquida en la parte inferior. También vemos en presencia de componentes que nos permiten inferir incremento de la zona de composición de orgánicos, donde pues también vemos incremento de la parte del TOC. Entonces, ya un poco para concluir este tipo de análisis, vemos cómo a través de este análisis geoquímico podemos tener una herramienta que permite un análisis que nos impacta directamente en una metodología que permite mejorar la precisión de hallazgos de zonas de interés en el subsuelo. De igual forma, pues con el análisis del comportamiento de componentes inorgánicos es posible determinar propiedades que solo se podían estimar con estudios avanzados de rocas en laboratorio y obviamente con resultados en tiempos considerablemente altos, o considerablemente mayores. Y en este caso, pues podemos tener un análisis que en cuestión de horas nos va a dar información que inclusive va a impactar en la mejor selección del esquema de determinación o incremento de esa parte objetivo, ¿no? de reservas. El análisis de la presencia de helio nos permite ayudar a inferir zonas con presencias de fallas o fracturas, lo que puede ser de mucha utilidad cuando se tiene proyectos en yacimientos carbonáticos. ¿Okay? El comportamiento de los componentes aromáticos en la mezcla de fluidos, en los yacimientos que se están atravesando durante la perforación, nos brindan información de posibles contactos hidrocarburo-agua. Cuando vemos, de nueva cuenta, que en la composición de ese fluido que estamos consiguiendo, en la presencia de componentes de ese fluido que estamos consiguiendo en la zona de interés, hay o no presencia de aromáticos, nos puede indicar que está ocurriendo algo. Si no vemos presencia de aromáticos, recordemos que los aromáticos son elementos que son solubles al agua y que posiblemente, pues, si vemos hidrocarburos y no vemos aromáticos, pues está ocurriendo que estamos en esa zona de transición. Un yacimiento que tiene asociado agua. Por otra parte, pues la adquisición de geoquímica avanzada no se limita exclusivamente a pozos exploratorios, ¿sí? Ya se ha visto que en pozos de desarrollo también se ha permitido identificar zonas que habían sido ignoradas y esto obviamente pues impacta en el incremento de valor. Bueno, este es el material que tengo preparado para compartir con ustedes. Espero que haya sido de su interés. Vamos a pasar entonces inmediatamente pues, al ciclo de preguntas y respuestas.
función de lo que... Muchísimas gracias de antemano. Hola Pedro, aquí en el chat alguien pregunta si utilizaste relaciones cromáticas para apoyar las interpretaciones obtenidas en sus displays integrando datos. Perdón, no escuché bien la pregunta, Isabel. No, aquí la pregunta dice, ¿utilizas relaciones cromatográficas Cromatográficas. para apoyar las interpretaciones obtenidas? Más que relaciones cromatográficas, realmente se trata de interpretar en función de, pues, de la valoración que nos da el espectrómetro de masas para dar una mejor caracterización, ¿no? Recordemos, mencionaba anteriormente que en la parte del cromatógrafo, pues tiene una captación, una identificación de componentes hidrocarburos que quizás se limita un poco a la detección de componentes más pesados y componentes inorgánicos, ¿no? Entonces, por un lado, pues obviamente la inferencia se hace en función de la respuesta que nos va dando el espectrómetro de masa. Obviamente que sí es importante que una vez que ya hayas tomado la decisión de cómo terminar el pozo y colectes fluido producido ya del yacimiento, pues se realice un análisis PBT y se pueda cotejar, ¿no? Con eso. La experiencia que tenemos es que ha existido muy buen cotejo entre lo que se estaba infiriendo en el momento del análisis por geoquímica con lo que resulta del análisis PBT. Perfecto. ¿Alguien más tiene aquí levantada la mano? Es Ginny Castillo. Le voy a acceder para que pueda hablar. Sí. Adelante, Ginny. No escucho. No, es que creo que no ha habilitado su micrófono. Digo, ya tiene el permiso para poder hablar. Es Ginny Castillo. Adelante, puedes preguntar. No logro escuchar. Ginny. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, es que se me fue un poquito la señal. No te preocupes, adelante, Jim. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Para el análisis de cromatografía, ¿cómo se prepara la muestra en este caso? No, la muestra se toma directo del fluido que retorna de la perforación mediante trampas de gas. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Gracias, gracias. Sí, recordemos que en este caso, bueno, el cromatógrafo, pero sobre todo el espectrómetro de gases, el espectrómetro de masas, perdón, es un olfateador con una sensibilidad, pero muy alta, que permite determinar en función de la captación del aroma del fluido que retorna, esa composición del fluido que retorna, ¿sí? Y obviamente trabaja con la diferencia másica del fluido de perforación con lo que está retornando. Muy bien, gracias. Muy bien. Okay. Tenemos otra pregunta por el chat, donde preguntan cómo puede afectar el tipo de lodo de perforación en la estimación de fluorescencia en el XRF. Obviamente, para el caso del análisis de las muestras de roca, sí es importante pues preparar las muestras. O sea, igual que un análisis geológico convencional, tú tienes que hacer el lavado de la muestra, tratando de contaminarla lo menos posible y depurándola de ese fluido de perforación, ¿sí? Para que pues te pueda dar la información que estás requiriendo. Importante mencionar, y gracias por la pregunta,
el hecho de que con los dispositivos con los cuales se cuenta ahora, analizadores XRF y XRD, con muestras de apenas 10 miligramos es posible establecer una buena información del contenido de esa muestra de roca. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Qué tan eficaz es la prueba de geoquímica avanzada? Bueno, importante. Estamos hablando de, lo mencionaba en láminas anteriores, de precisión en el caso de la parte de registro de hidrocarburos o registro de presencia de componentes, precisión del 0.001 partes por millón. Es capaz de detectar, identificar un compuesto de la mezcla de hidrocarburos que esté por encima del 0.001 partes por millón. O sea, yo creo que es bastante precisa. Igualmente, en el análisis de roca con XRF y XRD, pues te permite tener un análisis elemental de la composición de la roca con una precisión del 0.01% de diferencia con respecto al elemento determinado en laboratorio. Entonces creo que sí se tiene muy buena precisión al respecto. Pedro, tenemos otra pregunta en Facebook. ¿Sí? Es de Marco Rubio, que nos dice, en cuanto a geoquímica de geomarcadores para correlación, ¿cuáles son los más adecuados? Perdón, se escuché entrecortado, disculpan. Sí, mira, nos pregunta, en cuanto a geoquímica de geomarcadores para correlación, ¿cuáles son los más adecuados? Mira, geoquímica para geomarcadores, o sea, estamos hablando de isótopos, será geoquímico. Yo identificaría el uso, pues, como tal de análisis en tiempos de perforación nos ayuda de muy buena forma a poder establecer las zonas de interés. Recordemos que cuando hablamos ya de identificación isotópica de componentes, porque ya estamos hablando de un análisis geoquímico de yacimiento, ¿ok? Donde pues estamos integrando la información geoquímica de varios pozos. En este caso, pues hemos concentrado el análisis a cómo interpretar la información que estamos obteniendo durante la perforación de un pozo y determinar con ello si hemos encontrado objetivos, los objetivos planteados o no. ¿Sí? Pero considero que obviamente esta información que estamos colectando en la parte de la perforación, pues nos va a ayudar a poder construir un análisis isotópico geoquímico ya del yacimiento. Perfecto, Pedro. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta por aquí, por el chat o por la opción de preguntas y respuestas. Igualmente, si gustan levantar la mano. Tenemos Sí. una en el chat. Sí, aquí hay otra. ¿Cuál es el intervalo de muestreo en metros? No hay límites, no hay límites para realizar estos muestreos. Podemos realizar muestreos desde arrancar la perforación hasta profundidades que van a 7.000, 7.500 metros, sin problemas. O sea, inclusive más. Mientras tengamos retorno del fluido de perforación, eso nos va a dar a nosotros información de las zonas que se están perforando. Muchas veces hemos tenido el reto real de poder analizar zonas donde hay pérdidas de fluido, zonas ya muy fracturadas, muy agotadas en presión, que en vez de retornar fluido, más bien pierden.
pues ahí hemos tenido mucho reto porque este tipo de análisis requiere, para poder analizar zonas que se están perforando, pues que tengamos esa información arriba, ¿no? O sea, que retornen a superficie. Perfecto. Ya no hay más preguntas. ¿Es alguien más? O levantar la mano. Si alguien más desea preguntar algo. Yo creo que ya no hay más preguntas, Pedro. Bueno, Sería todo por el momento. No sé si en otro medio hay otra pregunta. No, no tenemos más preguntas. muy bien. Listo, pues ya sería todo por la plática de la conferencia del día de hoy, creo, ¿no? Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia con todos ustedes. Siempre a la orden para continuar pues en esta vivencia, ¿no? En este compartir. Muchísimas gracias, Pedro. Isabel, igualmente muchas gracias por el apoyo. Y también agradecer a todos los asistentes a esta charla, a César de Sedener que nos estuvo acompañando también. Y pues antes de cerrar, nada más queremos invitarlos a la siguiente conferencia dentro del primer simposio energético del Golfo de México, que será el día de mañana a partir de las 9 de la mañana bajo el nombre Geología de Operaciones, es taller de Geología de Operaciones con Carl Pérez y Alex Martín de Repsol. Lo recuerdo, mañana a las 9 de la mañana. Igualmente en el sitio web de la METI pueden consultar el resto del programa, ya que tendremos, la siguiente semana termina el simposio y tendremos ahí 4 charlas más y un evento de clausura que esperemos nos puedan acompañar. Nuevamente, Pedro, muchísimas gracias por esta interesante charla. Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde. Hasta luego, que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Isabel. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, César.